Bueno, pasábamos a contar ayer en directo aquí en ADN Hoy. El presidente Gabriel Boric aseguró seguir más bien 100% disponible para retomar las conversaciones con su sucesor tras la abruptamente frustrada, cancelada reunión con José Antonio Kast a solo 8 días del cambio de mando. El futuro mandatario dio por cerrado el proceso de traspaso, dijo que no confían en la información que les estaban entregando desde el gobierno y anunció además una fuerza de tarea para contrastar los datos que le va a dejar el gobierno saliente. De todo ello nos cuenta a esta hora Diana Copa. ¿Qué tal, Diana? Buenos días. ¿Cómo están? Muy buen día. Sí, el presidente electo José Antonio Kast hoy va a tener su último encuentro con sus ministros y subsecretarios para trazar la hoja de ruta de los primeros días de gobierno, una instancia que claramente tiene como telón de fondo la última jornada, marcada por la tensión tanto en el Palacio de la Moneda como en las oficinas del presidente electo. Todo comenzó bien temprano, con una reunión que estaba prevista para extenderse durante gran parte de la mañana entre el presidente en ejercicio, Gabriel Boric, y el presidente electo José Antonio Kast, junto a sus ministros, que sin embargo, como ya sabemos, el encuentro duró únicamente 22 minutos. La razón, las diferencias sobre si Boric informó o no a Kast acerca del cable submarino a China. Según la versión oficial de La Moneda, Kast le pidió al mandatario que se retractara. Boric se negó, afirmando que sí se había informado a través de una llamada el pasado 18 de febrero, que habría durado 16 minutos y que se realizó antes de que se conocieran las sanciones por las visas. El 20 de febrero también lo llamó insistentemente desde Rapa Nui y no contestó. Vamos a ir con eso más adelante, pero ante la negativa de retractarse, José Antonio Kast decidió no continuar con las reuniones bilaterales, lo que ha lamentado por el propio presidente de la República en una declaración que hizo desde el Patio de los Naranjos acompañado de sus ministros. Desgraciadamente, el presidente electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación antes, y como eso es falso y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran. Acá claramente hay una estrategia de cómo llevar adelante esto. Como gobierno seguimos plenamente disponibles por el bien de Chile, que es lo que a mí por lo menos me convoca, a tener todas las reuniones que sea necesario, con toda la transparencia que corresponde, en todos los temas. Claro, ese elemento de la estrategia, ese factor de la estrategia que menciona el presidente parece ser un elemento bien interesante en la elaboración del relato del Palacio de la Moneda, porque se reiteró después en varios ministros, ¿no? Como una forma de decir, nosotros, esta es nuestra versión y en esto se sustenta. Una versión que de alguna manera, Diana, después posteriormente el presidente electo sí ratifica en la lógica de que sí reconoce, a diferencia de lo que había dicho su ministro del Interior el día antes de la reunión de ayer en La Moneda, Claudio Alvarado, sí ratifica José Antonio Kast que el presidente Gabriel Boric le habló del tema del cable. Esto el 18 de febrero, 2 días antes de la comunicación de las sanciones por parte de Estados Unidos para los funcionarios del gobierno norteamericano. Lo que plantea así Kast es que esta fue un enunciado, que se le esbozó información sobre el cable, pero de alguna manera sí reconoce y hace el punto del Palacio de la Moneda que la información, que el presidente se lo plantea. Sí, la declaración del presidente electo José Antonio Kast se extendió por cerca de 32 minutos, estuvo acompañado por 9 de sus futuros ministros y por quien será su jefe de asesores del segundo piso, Alejandro Irarrázaval, y esto ahí es clave porque anunció que él va a ser el encargado de revisar los antecedentes del traspaso ante eventuales irregularidades, ya que según dijo no confían en la información recibida. De hecho, en eso se suma y da por terminado el proceso de traspaso. Kast además confirmó lo que tú bien decías, Paula, que existió la llamada del 18 de febrero, pero sostuvo que en ella se le solicitó una reunión para abordar temas como la macrozona sur, Sename, situación fiscal, reconstrucción y un cable internacional, sin especificar que fuera de origen chino, y por eso ahí utiliza la palabra se me esbozó algo de un cable. Sobre la llamada del 20 de febrero, que según Boric no fue respondida, José Antonio Kast reconoció que no contestó, argumentó que no responde a números desconocidos y que tampoco recibió ningún mensaje vía WhatsApp. El presidente, yo no sé si solo en el caso mío, pero tiene un número desconocido. Yo, como ustedes me conocen, en general no contesto números desconocidos y no contesto todas las llamadas y muchas veces les digo, mándeme un WhatsApp. No tengo ningún WhatsApp del presidente.
Ya, de cualquier forma, es muy rara la explicación que entrega ayer José Antonio Kast, esto del número desconocido, evidentemente. Esto es es un tema de seguridad. Los presidentes tienen números que aparecen en pantalla como números ocultos, digamos. Ese es un servicio que prestan las empresas telefónicas en general, pero entendemos, y ayer también se señaló que trataron por diferentes medios, no solo la comunicación directa entre presidente en ejercicio y presidente electo, sino que también a través de asesores, en más de una oportunidad de comunicarse entre Boric y Kast, señalando, oye, los estamos llamando porque estaba en Isla de Pascua, digamos, que conteste el teléfono, y eso finalmente no ocurrió. Ahora, en la práctica, Diana, ¿qué significa esto de cancelar las reuniones de traspaso? Porque ya se habían realizado cerca de un centenar de estas instancias, sabemos, entre no solo ministros, sino que también a nivel de subsecretarios y otros servicios, que básicamente es el traspaso de información del avance de proyectos y de una serie de iniciativas que están, algunas de ellas en el Congreso, en desarrollo, pero entiendo que hay cerca de una treintena que a partir de la decisión de José Antonio Kast se suspenden, se terminan, algunas de ellas que iban a ocurrir ayer mismo después de esta frustrada reunión en el Palacio de la Moneda, pero en paralelo José Antonio Kast anuncia esta fuerza de tarea para contrastar datos de lo que entrega el gobierno saliente. Sí, por eso es tan fundamental la figura de Alejandro Irarrázaval, como yo ya les contaba, que va a ser el jefe de asesores del segundo piso y quien va a estar encargado de esta fuerza de tarea. Ahora, respecto a lo que tú comentas, Mauricio, de esta suspensión de reuniones, incluso antes de la declaración de José Antonio Kast, ya estábamos recibiendo información de que se confirmaba la suspensión de algunas reuniones de traspaso pendiente la respuesta de dar por terminado este proceso. Consultamos a varios ministros que prefirieron no responder. La única respuesta concreta fue la del futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien al ser consultado sobre si continuaría las reuniones con el actual gobierno, si lo va a tener una reunión, por ejemplo, con el ministro Carlos Montes, respondió: está todo suspendido. Así de tajante fue su respuesta. Y a través de el presidente Gabriel Boric lamentó la decisión y llamó a dar por superado este ingrato episodio que no le hace bien ni a Chile ni a su gente, asegurando que la mano está tendida. Fue una discusión en la que incluso intervino el cardenal Fernando Chomalí, quien hizo un llamado al diálogo. El presidente Gabriel Boric respondió que está 100% disponible para retomar las conversaciones. Hay quienes respaldan la decisión de dar por terminado el traspaso, por ejemplo, el futuro director del Servicio Nacional de Migraciones, el actual diputado Frank Sauerbaum, quien de hecho tenía una reunión agendada que fue suspendida con el actual director del servicio. En contraste, la ministra vocera Camila Vallejo llamó a las oficinas del presidente electo a retomar las cerca de 30 reuniones de traspaso de información que quedaron pendientes. Ha habido una serie de contradicciones y la información ha sido muy difusa y también ha habido poca claridad y por lo tanto se ha instalado la duda respecto de si la información entregada es la correcta o vamos a tener que hacer una profunda investigación en cada uno de los ministerios para ver el estado real de cada uno de ellos. Nuestro llamado es a que tanto el presidente electo como todo su equipo vuelvan a poder tener disposición de diálogo y que por lo tanto estemos todos a la altura del cargo. Ahora este escenario se produce a solo horas ya de que el presidente electo José Antonio Kast concrete su viaje a Estados Unidos, donde va a participar en una cumbre convocada por el presidente Donald Trump. En ese encuentro, el cable chino y la relación con la Casa Blanca estarán sobre la mesa, son una de las intenciones a conversar si existe la posibilidad, y desde La Moneda sostienen que la controversia se da en la antesala de esta cita. Incluso desde el Congreso algunos han planteado que José Antonio Kast busca sumar puntos con Donald Trump. En el entorno del presidente electo descartan en plano que exista un cálculo político detrás de esto, y a una semana exacta del cambio de mando, porque ya la próxima semana, el miércoles, vamos a estar desde el Congreso Nacional, la tensión marca el cierre de un proceso que tradicionalmente se desarrolla con normalidad. Si bien ha habido episodios tensos en transiciones anteriores, como entre Sebastián Piñera y Gabriel Boric o entre Piñera y Michelle Bachelet, desde distintos sectores señalan que no recuerdan un traspaso tan áspero desde el retorno a la democracia. José Antonio Kast sí aseguró que esta situación no debería afectar la ceremonia del 11 de marzo. Diana Copa, gracias por todo. Buen día. Buenos días.
Que estén bien, buen día. Oye, solo agregar un par de cosas acá. Por de pronto, la reunión a la que está invitado José Antonio Kast es este día sábado, es el día 7. Es una reunión que el presidente Trump de Estados Unidos ha bautizado Shield of the Americas, como escudo de las Américas, y a la cual ha convocado solo a líderes de derecha, presidentes como el de Argentina, El Salvador, el presidente de Bolivia, entre otros, a esta reunión para discutir temas de interferencia extranjera en el hemisferio, que da cuenta básicamente de la intención de Estados Unidos de mantener la hegemonía sobre los avances que ha tenido China en el continente. El presidente electo viajaría el día viernes para estar el sábado allá y regresar ya el domingo acá en Santiago. Pero nos quedamos, Paula, con lo ocurrido ayer en el Palacio de la Moneda, que todo indica va mucho más allá del cable chino. Claro, y que no se puede separar por lo pronto de ese contexto que tú mencionas, que en un par de días más José Antonio Kast va a estar en Estados Unidos en un contexto muy complejo a nivel global y contexto complejo también para las relaciones internacionales de Chile con Estados Unidos y, por cierto, con China. Yo mencionaba al principio del informe de Diana que me parece que el concepto de estrategia que se usa por parte del gobierno para sostener el relato de mantener su versión frente a lo del cable chino y a la información que le entregaron a Kast y sostener su relato de por qué la reunión ayer se termina tan abruptamente, me parece relevante porque creo que ha quedado demostrado que la oficina del presidente electo y el presidente electo efectivamente tienen una estrategia en relación a esto. Cuando uno habla de esto, no necesariamente está diciendo aquí hay maquiavelismo, esto es malo, pero me parece que se dibuja una estrategia por parte del presidente electo y su equipo. Sobre lo que decías tú, sobre esta fuerza de tarea, esta idea de reflotar, a propósito de lo que ha pasado en los últimos días, esto de la revisión exhaustiva a la administración saliente, que es algo que José Antonio Kast había anunciado en campaña y que se volvió uno de los ejes y pilares de su programa, que apunta a eventuales irregularidades, a uso de recursos fiscales, decisiones administrativas adoptadas en la recta final del gobierno. ¿Y qué es lo que se pretende o se busca con esto? Es sostener la tesis con la que el presidente electo y su equipo justifica la suspensión del proceso de traspaso de mando, que es la falta de información o la información imprecisa, porque a propósito de lo que pasa ayer, se destapa como esta olla, como que el descontento de la oficina del presidente electo con el traspaso, con las bilaterales, venía desde mucho antes, que estaban recibiendo información inexacta, información en la que no confiaban, y en el fondo el discurso que se busca instalar es que no confían en este gobierno. Y por otro lado, se prepara de alguna manera el terreno para un diagnóstico inicial muy severo de esta nueva administración que le va a permitir enmarcar el inicio del nuevo gobierno bajo el concepto de emergencia. Ahora, ¿no? Desde el entorno de José Antonio Kast dicen, si es que esta estrategia efectivamente existe, fue sumando elementos. El último fue evidentemente toda la falta de información que alegan ellos se les entregó o no se les entregó respecto de este proyecto de cable submarino chino, pero ellos insisten en que, y lo anuncia ayer también, o lo enuncia ayer José Antonio Kast en su mensaje pasada a las 11 de la mañana, la serie de otros antecedentes que no se les han entregado pese a que lo han solicitado. O sea, hay, por ejemplo, futuros subsecretarios que han estado pidiendo una serie de antecedentes respecto de cómo se han gastado el presupuesto de cada una de las reparticiones, y ante preguntas específicas no ha habido en todo este tiempo. Ha sido un tiempo largo, digamos, desde que fueron anunciados los nuevos ministros y subsecretarios, no ha habido entrega de esa información. Es lo que acabo de decir, claro. En el fondo, que desde ayer se destapa con mucho mayor fuerza que el gobierno entrante está muy descontento con el proceso de traspaso, mucho más de lo que públicamente hasta ayer se sabía. Por lo tanto, al plantear eso, después de dar término abrupto a una reunión con el presidente de la República, les permite justificar la decisión que se toma ayer en la mañana en La Moneda. Pero otro lado, yo insisto, además les permite preparar un terreno para un diagnóstico inicial muy severo de lo que este gobierno le deja a la futura administración, que les va a permitir enmarcar el inicio del gobierno de José Antonio Kast en este contexto de la emergencia. Muy probablemente en los primeros meses del gobierno de Kast vamos a estar viendo situaciones como esta, que
que en la subsecretaría Invento de Agricultura quedó tal situación desbalanceada y que esto nunca se dijo en el traspaso y que ahora este gobierno va a tener que mejorarlo, digamos, ¿no? Sobre todo en materia presupuestaria. Y desde ahí hay una estrategia completa y absolutamente dibujada que revela el propio presidente electo José Antonio Kast ayer cuando habla de esta fuerza de tarea, cuando instala a Alejandro Irarrázaval a la cabeza de esto y se reinstala con toda la fuerza posible la idea de esta revisión exhaustiva a la administración saliente. Bueno, y como sea, más allá de los llamados hasta del cardenal Chomalí a que vuelvan a encontrarse, citando la famosa frase del cardenal Raúl Silva Enrique, que Chile tiene vocación de entendimiento y no de enfrentamiento, a la cual responde el presidente Boric a ese posteo 100% disponible, no responde José Antonio Kast, quien, según trascendidos ayer en La Moneda, lo último que le habría dicho al despedirse fue: nos vemos el 11. Claro que sí, pues que le conviene a Kast, dentro de lo que hemos estado conversando, recoger el guante de Boric y después de todo lo que pasó ayer, decir, ya sabes qué más, volvamos a juntarnos por la tradición republicana, por el respeto a lo que siempre ha pasado con las transiciones y los cambios de mando en nuestro país, porque al final del día la política de alguna manera es el manejo de las controversias, no la solución de ellas, y mucho menos la explotación de ellas para que las cosas se conviertan en una crisis. La política está fallando dramáticamente en este caso. Ninguno de los dos, ni el presidente electo ni el presidente saliente, supo cómo manejar esta controversia. Lo que hicieron fue acentuarla por las cámaras, por X, durante todo el día. Habla este, habla el otro. Y al final lo que se empaña es un proceso republicano de traspaso de mando que hasta acá había mostrado ciertas tensiones en algunos episodios, en algunas oportunidades, pero nunca como ahora.